Así que bienvenido, Horacio, un gusto tenerte con nosotros. Y bueno, te escuchamos y si quieres dar una presentación antes de tu perfil, de cómo llegaste hasta acá y para que las personas que no te conocen también puedan saber un poquito más sobre vos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto venir a compartir. Mi persona no es algo que sea sumamente relevante, de hecho creo que es lo más irrelevante que pueda haber. Soy un simple padre de familia, abocado a tratar de ayudar en cuanto puedo y dentro de lo que son mis limitaciones a esta causa tan noble que es luchar realmente por lo que son las ideas de la vida, la libertad, la vida en comunidad, la vida en fe que aparentemente en la posmodernidad parecen ser temas tabú. Esto es muy curioso, ¿no? Como en tiempos que corren, en los últimos años, una persona tiene total libertad para hablar lo que decida, creo que en algún punto es más que sano, pero hay ciertos temas que parecen estar relegados y eso hizo que me abocase bastante a lo que muchos llaman una batalla cultural, creo que es un buen término, me gusta complementarlo con lo que es una batalla espiritual, y creo que allí es donde más o menos he empezado a forjar mi camino a hacer lo que tanto amo, que es escribir, difundir ideas, transmitir lo poco que sé. Siempre insisto, yo solamente me dedico a transmitir lo que he recibido. Esto hizo que pudiese hoy ser director de un medio periodístico, poder tener ya mi libro bastante bien leído, por suerte, con un segundo libro en camino, pero insisto, mi principal currículum vitae hoy es ser papá de la niña más linda del mundo y con un hijo en camino también, así que ya también bastante ansioso por eso. Felicidades, Horacio. Y qué bueno que pongas eso en primer lugar, algo que hoy en día no se valora como debería ser. Buenísimo. Bueno, y si quieren podemos conversar un poquito respecto a lo que estaba planteado hoy, que era la libertad en la posmodernidad, si estamos de acuerdo y si quieren. Sí, por supuesto. ¿Te parece si primero hacemos, o sea, escuchamos tu exposición y al final vamos con el momento de preguntas? Perfecto, no tengo ningún problema. Igualmente a mí no me molesta que a medida que voy desarrollando me interrumpan, me puedan hacer alguna pregunta, algún aporte. No soy muy amante de los monólogos, los que han tomado mis cursos lo sabrán, los que me han acompañado en la última gira, los que me han tenido la oportunidad de conversar conmigo, creo que ya conocen cómo me manejo en ese sentido. Bueno, en primer lugar, pero voy a tratar de hacer un pequeño marco teórico introductorio nada más, porque para uno poder plantear ciertos temas es bueno tener como un punto de partida, considero yo que es como tener una base fija, porque es un tema muy amplio, estamos hablando de la libertad en la posmodernidad, y esto es muy curioso, en primer lugar porque a mí me llama mucho la atención el concepto de libertad, algo que yo hasta el día de hoy trato de definir y sinceramente no es tan fácil como muchos creen. Me ha llamado mucho la atención cómo en los últimos tiempos he visto cómo la palabra libertad ha sonado y resonado de un lado y del otro. O sea, y yo siempre digo, qué curioso, se habla de libertad y nunca se la logra definir. Se habla de libertad y nunca ha habido un criterio unívoco de decir, bueno, la libertad es una potestad, la libertad es el ejercicio concreto, si es que la libertad no es positiva, si es que la libertad no es negativa, en términos de Isaías Berlín, si es que la libertad no es producto de la verdad, en términos del cristianismo, si es que la libertad no es en términos de emancipación, en términos más ideológicos, pero en mayor o en menor medida creo que sí habría cierto consenso en reconocer de que en la posmodernidad no hay precisamente un sistema que venga a abolir la libertad, sino que muy por el contrario, un sistema que lo que hace es explotar la libertad. Y muchos se van a sorprender, muchos van a estar esperando que uno pueda llegar a desarrollar algún concepto respecto de, bueno, la libertad en realidad está siendo atacada por las ideologías, está siendo atacada por el feminismo, el ecologismo, el indigenismo,
Yo diría que sí está siendo atacada, pero no de la forma en la que muchos creen. Porque de hecho convive esta suerte de cercenamiento a la libertad en la posmodernidad, pero al mismo tiempo convive con una sobreexplotación. Y paso a exponer rápidamente. Cuando hablamos de posmodernidad, y si hay alguna duda, por favor, háganmela saber en el acto, porque lo que me interesaría sería con que queden 2 o 3 ideas claras, yo ya estaría más que conforme hoy día. Cuando hablamos de posmodernidad, tenemos que referirnos a un hecho histórico. Un hecho histórico donde claramente van a coexistir las ideologías en todas sus variantes, pero también van a existir un sinfín de fenómenos culturales propios de un orden espontáneo que se da en una sociedad particularmente occidental que termina, entre comillas, occidentalizando el mundo, o podríamos decir que el mundo termina siendo globalizado, y en este tenemos que buscar 3 puntos que a mi entender son esenciales para entender la posmodernidad. Y luego, recién de haber entendido qué es la posmodernidad, se puede llegar a discutir eventualmente si vivimos o no en libertad. O en todo caso, qué tipo de libertad tenemos. Es una discusión ya de otro rango. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a referir respecto a la posmodernidad? En 3 puntos. Primero, que hay un quiebre con el modernismo. Yo soy crítico del modernismo en algunos puntos, pero lo cierto es que la posmodernidad viene a quebrar ciertas nociones del modernismo. Pensemos rápidamente, ¿qué es lo que hace que el modernismo aflore allá en el siglo XVI? Además de la aparición del Estado moderno, tal como se lo concibe hoy, además del descubrimiento de América, además de lo que es una masificación de la medición del tiempo a través del reloj. O sea, hay una serie de factores que marcan una era y la distingue la otra. Muchos hablan del antropocentrismo, filosóficamente hablando, pero aparece también lo que es el método científico. Allí con Descartes, el discurso del método, hay, podemos decir, un punto, un semblante, es decir, aquí hay un quiebre entre el modernismo y lo que era la mal llamada Edad Media. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que esta categoría se va a quebrar en la posmodernidad. Ya no vamos a hablar de el método científico y la distinción sujeto-objeto, porque hoy de hecho el sujeto se encuentra inscrito en el objeto. Quieren que les dé un ejemplo muy sencillo, muy básico para que lo puedan entender. En el modernismo, piensen que había un científico con la bata blanca, los anteojos, mirando por un microscopio un bicho por allí dando vueltas y dice, bueno, esto lo voy a catalogar de tal o cual manera. Había un método a partir de la observación donde se establecían ciertos patrones de conducta. Es decir, estaba el objeto allá afuera y el sujeto observando ese fenómeno objetivo. Es decir, el científico partía de la base que lo observas y quien lo observa se iban a llegar a conclusiones medianamente idénticas, medianamente similares. ¿Por qué? Insisto, está el objeto allí y el sujeto aquí. Ahora, en la posmodernidad esto se quiebra. Vamos de vuelta, un ejemplo sencillo. Cuando le dicen a un hombre, no útero, no opinión. ¿Por qué? Y bueno, porque se supone que el hombre no puede opinar o saber o tomar posición respecto al aborto, porque en definitiva el aborto implica un embarazo y solamente la mujer transita el embarazo. Es decir, sujeto y objeto, el sujeto que conoce y el objeto cognoscible se encuentran confundidos, es decir, se encuentran mezclados, se encuentran entrelazados. Esta es una característica. La segunda gran característica de la posmodernidad es justamente la atomización del individuo. Esto en parte porque desaparecen los metarrelatos. ¿Cuáles son los grandes metarrelatos en términos de Lyotard? Bueno, tenemos, no estoy diciendo que el cristianismo sea uno, sino en términos de Lyotard, lo aclaro. Tenemos lo que es el cristianismo, el liberalismo, el comunismo, el iluminismo, va a tomar Lyotard en parte. Entonces, desaparecen estos metarrelatos. Recuerden que para muchos intelectuales la posmodernidad se inscribe luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces van a decir estos intelectuales,
ninguno de estos metarrelatos ha permitido alcanzar las glorias de la libertad, la igualdad y la fraternidad en forma universal, sino observen las catástrofes que se han vivido en el siglo XX. Hay una sociedad ya escéptica de los metarrelatos. Y entonces aparece la tercera categoría. Como hay un escepticismo a todo metarrelato, también surge un escepticismo a todo criterio de validación, a todo criterio de certeza propio del modernismo. Es decir, desaparece la noción de verdad objetiva, que acompañado a la atomización del individuo, acompañado de este proceso de fraccionamiento de la identidad, que ya vamos a tocar luego si hay preguntas al respecto, tenemos lo que es el famoso relativismo, que no me refiero particularmente al relativismo como corriente filosófica de la filosofía moral, sino a un estado de duda constante. Esa duda que plantea Descartes, yo siempre digo que la posmodernidad, a mi entender, es la profundización de los vicios modernistas. Ese estado de duda de Descartes, cuando Descartes dice, bueno, pienso, por lo tanto existo, cogito ergo sum. Lo que está poniendo en duda Descartes es, está en duda el cosmos, está en duda el mundo, e incluso está en duda la propia maquinaria vital. De hecho, va a decir Maritain respecto a Descartes que va a tomar al hombre como una suerte de alma atrapada en una máquina viviente. Un alma atrapada en una máquina viviente. Bueno, vemos cómo justamente un pensamiento que ya estamos hablando del siglo XVI se puede trasladar tranquilamente al siglo XXI con la famosa ideología de género. Ahí ya empezamos a ver algunos paradigmas, por eso es una profundización de los vicios modernistas. Entonces tenemos, para recapitular, posmodernidad igual a tres grandes puntos, que es el fin de los metarrelatos, la atomización del individuo y lo que es una suerte de relativismo, más vinculado a la parte epistemológica. Esto es muy básico lo que estoy tratando de explicar, esto sería mucho más cómodo de repente si tuviese las proyecciones que suelo usar de PowerPoint, pero bueno, les pido colaboración los que están oyendo, que más o menos busque cada uno sus propios ejemplos para entenderlo. Ahora, en esta posmodernidad, quiero rescatar un punto. Empieza a haber un grado de duda, pero en ese grado de duda, el hombre va a poner en duda también la propia razón de ser, va a poner en duda también la propia noción del quién soy. Y esta es la duda que va a atravesar constantemente la vida de cada individuo. Voy a ser muy incisivo en esto, pido perdón si soy redundante. Hay un vicio que ya se viene arrastrando desde el modernismo. ¿Por qué? No estoy diciendo que sea ni bueno ni malo. Cuando yo me refiero a vicio, me refiero a decir, bueno, hay una desviación del orden, digamos, lo que podemos decir, el cauce natural, justamente por la influencia de distintos artificios. A mi criterio quizás no sea lo ideal, pero porque tiene consecuencias este fraccionamiento de la identidad. Para que lo tomemos un ejemplo muy simple, cada uno tomará luego la postura en favor o en contra. Yo voy a dar mi tesis, insisto, puedo estar equivocado y acepto todo tipo de crítica. Pero en la Edad Media, pensemos en la Edad Media, tan criticada por muchos, uno tomaba a cualquier ciudadano de lo que era en ese momento de la Europa, de aquel contexto, y poseía una única identidad. ¿Cuál era? Eran católicos. Eventualmente eran católicos y podían llegar a pertenecer a algún sistema de gremios. No sé si saben que en la Edad Media no existía tal cosa como el derecho individual, como se lo concibe hoy. Se hablaba siempre de gremios, cofradías, hermandades, y eso era el espacio que ocupaba un ser humano en el devenir de su vida. Ahora, luego que aparece el Estado-Nación ya siglo XVI en adelante, con la aparición del concepto de Estado-Nación tal como se le conoce hoy, yo recomiendo que lean Hermann Heller para entender cómo funciona la estructura del Estado moderno. Tomando justamente Hermann Heller como autor de cabecera, yo digo, aparece el Estado-Nación y ya empiezan los fraccionamientos. Yo no alcanzaba a ser católico, ahora podría ser católico o podríamos decir evangélico, protestante o cualquier, no quiero entrar en una cuestión teológica ahora cuando viene el caso, digo, se empieza a fraccionar la identidad. Y a su vez era, supongamos, católico y a su vez español, o italiano o francés.
y ya empieza la atomización del individuo sin darse cuenta de las personas. ¿Por qué? Porque ya el ser humano deja de ser persona con ese concepto propio del sistema romano que toma un occidente cristiano del personaje, de la personificación de la propia voz, como todo actor en un teatro, y ya pasa a ser ciudadano. Y ya empieza la estratificación. Y luego empieza la estratificación por clase, porque ya no solamente era ciudadano o dueño de un medio de producción o parte del proletariado. Ya era ciudadano de primera, segunda o tercera categoría de acuerdo a los derechos civiles adquiridos, porque no todos poseían los mismos derechos civiles, aclarando desde ya, ¿no? O sea, estoy tratando de ser lo más objetivo posible en este punto. Empieza ese proceso y empieza a profundizarse luego, que es lo que yo tomo en mi segundo libro, cuando escribo la historia del ecologismo, ya empieza a decirse, bueno, en el devenir natural ya no hay dioses porque Dios ha muerto y el hombre lo ha matado. Y si Dios ha muerto y el hombre lo ha matado, ¿qué es lo que significa entonces? Que ya va a ser la propia naturaleza la que va a distinguir quiénes son más aptos o quiénes no. Entonces tenemos ya incluso el proceso de lo que es la higiene racial, fundada por Ernest Haeckel en Alemania en 1904, en 1904 en Inglaterra sucede lo mismo con los laboratorios de eugenesia. Ya empezamos a ver que se empieza a fraccionar cada vez más la sociedad. Aparece lo que es el viento de cola, como suelo decir yo, del liberalismo político. Algunos le llaman feminismo de primera ola, yo estoy en desacuerdo con dicho término, porque no hay nadie de aquella época que se haya autodefinido feminista. De hecho, el feminismo es una palabra que surge ya de la mitad del siglo XX en adelante. Me parece que es un error anacrónico decirle feminismo a lo que no era feminismo, es como decir Jesucristo era socialista. Una cosa más o menos así. Y ya empieza la distinción, bueno, sos hombre o sos mujer, sos ciudadano o no, y si sos ciudadano, de qué categoría lo sos, y encima de qué nacionalidad sos, y encima de qué estrato social sos. Y actualmente lo que hay es, bueno, ya no se es persona, ya no se es ciudadano, sino que se es usuario. ¿Por qué? Porque la ontología digital lo absorbe por completo el ser humano. Y este es el punto clave. Porque ya cuando se empieza a fraccionar tanto el ser humano, empieza esta disgregación. Piensa en el fraccionamiento. Sos hombre, blanco, heterosexual, cristiano, capitalista, básicamente todo lo que odia la izquierda. Y encima con hijos, como en mi caso. O sea, todo lo que puede llegar a odiar la izquierda, en una sola persona. Acá donde de repente tenemos este fenómeno. Nos queda un hombre ya separado con las categorías cientificistas. Esto es un punto esencial. ¿Por qué? Porque el cientificismo ya surge en el modernismo, pero toma otro relieve en la posmodernidad, porque ya no alcanzaba solo las ciencias naturales, sino que se empiezan a aplicar en el ser humano. Primero con lo que es la eugenesia, que es lo que yo explico en mi primer libro. Ya con la eugenesia ya tenemos un concepto netamente cientificista. Digo esto porque a veces se dice que para defender ciertas causas hay que dejar la fe afuera y que solo la ciencia alcanza. Yo le digo, me parece que el que dice eso le falta mucho estudio en materia de ciencia, porque la ciencia también tiene inscripta una razón moral y una razón histórica en su devenir, particularmente en el siglo XIX y siglo XX. Digo como una aclaración simplemente. Tenemos entonces un ser humano cada vez más fraccionado. Si sos negro, si sos blanco, si sos latino, si sos creyente, si no sos creyente, de qué nacionalidad sos. Y esto empieza a atomizar a la persona. Pero claro, hay una persona que, insisto, durante el siglo XIV ese ser humano ya no se preguntaba quién soy, ya daba por sentado que era un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Pero luego, con todo este devenir, donde, bueno, ya no hay dioses, ya no hay ni dioses ni reyes. ¿Qué es lo que hay? No hay, es la nada misma. Por eso soy escéptico del Estado-Nación, porque es la nada misma. Yo les diría, bueno, vayan y abracen Argentina, más allá del sentimiento patrio que uno tiene, pero digo, ¿qué hay concreto, más allá de los lazos comunitarios? Hay una estructura vacía, pero esta estructura vacía es la que le decía al ciudadano quién era. Y esa estructura vacía hoy ha sido reemplazada en la posmodernidad. ¿Por qué? Por una afluencia de dos grandes fenómenos. Los metas capitales, quiero que se entienda que no es una crítica ni al libre mercado ni en la propiedad privada, pero sino metas capitales mancomunadamente trabajando con burocracias supraestatales. Y ante esa persona que se empieza a preguntar quién soy,
esa persona que dijo Dios ha muerto y el hombre lo ha matado, se encuentra, como diría Heidegger, allí eyectada al mundo. Hay un ser humano que está allí arrojado del planeta Tierra, está arrojado a este cosmos, pero no sabe quién es. ¿Y quién le va a definir quién es? El sistema. ¿Y cómo se lo va a definir? Muchos creen que esto se trata de el Estado, como que el Estado es el gran demonio de todo, como que el Estado es responsable de todos los males. Como muchos dicen, como que Marx o Engels son los responsables de todos los ataques a la familia, y uno dice, me parece que habría que repasar algunos conceptos, quizás. Me parece. Porque de hecho yo veo cómo funciona el sistema hoy y yo les digo, hay gobiernos de izquierda, muchísimos, muchísimos gobiernos de izquierda. Pero ¿cómo funciona la sociedad? ¿Por qué? Porque el Estado es consecuencia de... Les voy a dar un ejemplo concreto antes de cerrar esta parte, me gustaría escuchar las preguntas, pero quieren marcar este concepto de la duda respecto a la libertad. Nosotros tenemos una sociedad civil X. Si la sociedad civil fuese totalmente conservadora, 100% conservadora, si la sociedad X fuese 100% conservadora y hay solamente 10 puestos de diputados, ¿alguien cree sinceramente que los 10 diputados van a competir a ver quién es el más progresista? Para nada. Van a competir a ver quién es el más conservador porque hay escasos puestos estatales para vivir como parásitos. Entonces van a competir a ver quién tiene el mejor mensaje conservador. ¿Por qué? Porque hay una sociedad que demanda esa escala de valores. Sin embargo, ¿quién nutre la sociedad civil? ¿Quién nutre la sociedad civil? Y les voy a dar un ejemplo concreto. Muchos van a decir, no, porque el Estado puede modificar las conductas. Yo les voy a dar un ejemplo para demostrar por qué me tiene con tan poco cuidado a mí el Estado. Les voy a dar un ejemplo muy concreto. Si ustedes, alguno de acá fuese cristiano, cualquiera de acá que fuese cristiano, y ojalá haya alguien para las preguntas para que me pudiese desmentir. Si ustedes estuviesen en la época de la Unión Soviética, en plena época de la Unión Soviética, ¿no? Piensen en la época más cruenta de los gulags rusos. Más de uno estaría dispuesto, si es cristiano de verdad, esto es importante, ¿no? Un cristiano convencido, más de uno estaría dispuesto a morir en los leones, en el gulag ruso o en los campos de concentración actuales que tiene China antes que renunciar a su fe. Entonces, lo que estamos viendo es que el Estado no me va a decir en qué creer o en qué no creer, porque el Estado me puede aplicar un proceso de disciplinamiento. Y los que estén tomando nota, esto es muy importante. En el Estado moderno, en tiempos del modernismo, ¿cómo era la relación del individuo con el Estado? Era una relación disciplinaria. Es decir, el Estado tenía la potestad de cercenar tu libertad. Piensen, ir a la cárcel si uno no adecuaba su conducta. Pero, en el fondo, la conciencia interna se mantenía libre. Es decir, a mí el Estado me podía obligar, por ejemplo, a pagar impuestos o me podía obligar a ir a un goulash ruso si yo no renunciaba a mi fe. Pero yo internamente me mantenía en comunión con Dios, por dar un ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, estamos viendo que el Estado no va a poder en un punto determinado influir en la creencia, porque la persona se va a mantener libre internamente. Esto es lo que explica Graham Greene en uno de sus ensayos. Muy interesante autor, dicho sea de paso, y muy subestimado. ¿Qué sucede en la posmodernidad? En la posmodernidad estas reglas cambian por completo. ¿Por qué? Porque en la posmodernidad no hay un poder disciplinario. No hay un poder disciplinario, salvo, lo quiero aclarar desde ya, no sé cómo funcionará este espacio de Twitter, la primera vez que lo estoy usando, pero digo, esperemos que no haya censuras. Salvo con la Organización Mundial de la Salud, y todos saben a qué me refiero particularmente, es más, lo sé en primera persona porque justamente por no estar inoculado, casi quedo varado en Cartagena en mi última gira. O sea, fue un milagro que yo esté en Argentina de vuelta, porque no estaba inoculado. Entonces, salvo la OMS, la sociedad no se rige por un disciplinamiento, es decir, un ejercicio de una relación de poder disciplinario sobre el cuerpo, en términos de Foucault, con lo que es el biopoder y el disciplinamiento médico. Es la única excepción. ¿Cómo se rige en la posmodernidad? Con la autodisciplina. ¿Por qué? Porque hay una persona que está vacía del quién soy. ¿Y quién te dice quién sos y cómo sos? El sistema. ¿Cuál sistema? El metacapital
fusionado con la protección y la burocracia supraestatal. Les doy un par de ejemplos concretos que cito en cada conferencia mía. Si yo no sé quién soy, ¿por qué? Porque ya no tengo familia. Todos saben que todas las ideologías atentan contra la familia, ¿eh? Lo aclaro desde ya, ¿no? Hablando de ideologías. Porque el liberalismo, que es como la rama más suave, te va a decir, mira, es tan válido tener un perrijo como tener hijos naturales. Todos los proyectos de vida equivalen lo mismo, pero mejor si todavía sí producís y generás más riquezas. Yo cuando presento mis PowerPoints muestro la cantidad de titulares de Forbes, de espacios economicistas que te dicen que tener hijos genera más gastos, que los matrimonios sin hijos son más felices. O sea, y estoy siendo muy suave, porque si ya me voy a ideologías más profundas como el ecologismo, tener un hijo es generar cáncer en el planeta por la huella de carbono. Si yo voy con el feminismo, tener hijos es haber cedido el útero al éter del patriarcado. Si uno se va al indigenismo, tener hijos es permitir que se perpetúe lo que es el proceso de colonización de los europeos. O sea, todas las ideologías atentan contra la familia. No hay una sola ideología que te diga es muy bueno tener familia, es muy bueno largarse a tener hijos, es muy bueno antes de estar preocupado por los bienes materiales de este mundo, que las riquezas o la fama, concentrarse en cumplir el primer mandato, que era crecer y ser fructíferos. El multiplicaos, que fue el primer mandato, no hay ninguna ideología que lo defienda. Y yo le invitaría, no me hay una sola ideología que defienda tener hijos, ninguna. Ya no sería ideología. Podría ser fe, podría ser religión, podría ser conciencia, pero ideología seguro que no es. Por eso estoy en contra de las ideologías. Y es lo que explico en el primer capítulo de mi libro. Volviendo al tema, ¿quién te va a decir entonces quién soy y cómo soy? Las ideologías. Pero cuidado, que las ideologías como pensamiento jacobino, racionalista, verticalista, no es patrimonio del espacio público, no es patrimonio del Estado. Muchos siguen creyendo que la lucha es privado versus público. Yo le diría, quien dice eso literalmente no entendió cómo funciona la sociedad posmoderna. ¿Por qué? Porque en la posmodernidad lo personal es político. ¿Qué significa? Que lo privado se eleva a la categoría de público. Por ejemplo, con quién me acuesto, sea un hombre o una mujer, es materia de regulación política. Por ejemplo, con la legalización del matrimonio igualitario. ¿Yo qué digo? Que el Estado no regule el amor. Ya de demasiado que el Estado estatizó el matrimonio heterosexual. Encima quieren nacionalizar el matrimonio homosexual. Y ahí tenemos todos los liberales aplaudiendo el matrimonio igualitario. Después, lo que es público está privatizado. Ejemplo, la discusión política, que hoy por hoy pasa esencialmente por las Big Tech. Facebook, Twitter, YouTube, todo se encuentra albergado en capitales privados que son los que empiezan a determinar y condicionar a través de los algoritmos la opinión publicada. Y de hecho, hoy, en el mundo de las no cosas, como lo diría Byung-Chul Han, fascinante obra, por cierto, en lo que es la hiperculturalidad, hoy la persona se encuentra dentro de lo que es el mundo digital. De hecho, lo que me están escuchando aquí, me están escuchando por Twitter. No es que me están viendo una conferencia presencial. Los que me han visto en presencia han sido la gente que me llevó a Colombia. Entonces, vivimos en un mundo digital, pero no es un mundo digital que ustedes controlen. Y esa teoría de que si no me gusta renuncio a Twitter, a mi criterio es no entender cómo funciona este feudalismo digital. Porque de hecho, ¿qué éxito puede tener una persona por fuera de esta lógica virtual? O sea, le doy un ejemplo concreto. Imagínense si mis grandes amigos, a quienes tanto admiro, Agustín Laje, Mamela Fialo, Pablo Muñoz, Miklos, gente que yo admiro muchísimo, podrían haber tenido el 1% de éxito que han tenido en su vida por fuera del mundo virtual. Nómbreme si creen que podrían haber llegado a ese punto hoy. Hoy no existen los autores como antes, que eran escritores y que el ritmo de lectura los llevaba a hacerse conocidos. Hoy, de hecho, tenemos grandes intelectuales que pasan desapercibidos en el mundo, no son tomados en cuenta, pero sí grandes influencers que por solo tener muchos seguidores, sí son tomados en cuenta. Entonces, lo que yo digo es, hoy el mundo funciona en una lógica digital. Hoy a los medios de información no les interesa decir la verdad. ¿Qué es lo que le interesa a los medios de información? Construir la verdad. ¿Por qué? Porque todo es una construcción social. Y la verdad es una construcción social para este mundo postmoderno. Entonces, hoy los medios hegemónicos, particularmente prensa y academia,
los dos grandes pilares del saber de una sociedad, estos dos grandes pilares se dedican a crear sensaciones. ¿Por qué? Porque el mundo posmoderno gira en torno a la velocidad y no hay nada más rápido que una sensación. El conocimiento es perpetuo, la sensación es efímera, pero es esa sensación de este mundo posmoderno lo que hace fructífero a este mercado. Cuando yo me planteo si vivimos o no en libertad en la posmodernidad, insisto con la primera pregunta, ¿de qué tipo de libertad estamos hablando? Creer que el ser humano ya nace como un autómata, como un ser autónomo, que ya apenas nació el año, es un ser que tiene 33 años, que tiene conocimiento pleno y acabado de las causas últimas, que ha entendido su razón de ser y a partir de ahí posee la libre disposición de su voluntad. Me parece que es ficticio. No conozco un solo ser humano nacido en libertad, ni uno. De hecho, mi hija cuando nació dentro de una familia, y hay familias más funcionales y más disfuncionales. Y de hecho, que uno pueda conocer, por ejemplo, el liberalismo o que pueda conocer la religión católica, es consecuencia también de todos los condicionamientos que uno ha tenido, porque si fuese real que el ser humano nace en libertad y que por lo tanto va a tomar las mejores decisiones para su vida, yo diría qué pasó con toda esa generación de gente que ha nacido en África y que sin embargo creen que la única alternativa que poseen para su vida es o el Islam o el comunismo. Lo digo porque yo he estado misionando con gente hace poco que viene de aquellas tierras. Y claro, porque no conocen otra alternativa. No se puede amar lo que no se conoce. Ahora, ¿quién te hace conocer la verdad en este mundo? ¿Quién les hizo conocer a ustedes la verdad? ¿Un tuitero? ¿Su docente universitario? ¿Sus padres? ¿Su pastor? ¿Quién les hizo conocer la verdad? Y se van a dar cuenta que esa idea de que nosotros vivimos en libertad en la posmodernidad, en tiempos donde está totalmente deconstruida, parafraseando a Derrida, que está deconstruida la verdad, está deconstruida la identidad, está deconstruido todo el ser. Yo lo que me pregunto es, si todo se ha deconstruido, ¿qué nos hizo creer que la libertad tampoco se ha deconstruido? De hecho, hoy en el sistema, y con esto cierro porque me gustaría escuchar sobre todo a ustedes y aprender de ustedes, la libertad no se encuentra expropiada por un sistema, salvo, abran paréntesis, por favor, con la OMS. Abran paréntesis y cierren paréntesis. ¿Qué es lo que hace el sistema? El sistema explota tu libertad porque uno ya no entiende quién soy y cómo soy. ¿Cómo te explota la libertad del sistema? Bueno, para que lo puedan entender, con esta deconstrucción de la verdad. Vos no sabés quién sos ni cómo sos. Entonces el sistema te va a decir, si vos querés ser realmente libre, tenés que tener tal o cual ideología. El marxismo te va a decir que solamente ellos promueven la libertad del ser humano porque están en contra de la propiedad privada y el Estado, como lo plantea Rousseau. Cuidado que no todos leyeron a Marx, que Marx lo que proponía en última instancia era la abolición del Estado. Digo, cuidado, ¿no? Estoy citando a Marx. Directamente a Marx hay que abolir al Estado, que es el que perpetúa la propiedad privada. Ahora, yo veo a un liberal y me dice, no, nosotros somos los únicos que defendemos la libertad porque la libertad, la propiedad y la vida, según Locke. Que en realidad a Locke no le importaba ni la vida ni la libertad, le importaba la propiedad privada. Y consecuencia de ello era la libertad y la vida. Hay que leer a Locke, no hay que quedarse con lo que yo veo en Twitter. Digo porque hay muchos que no han leído ni siquiera a Marx o a Locke y creen que Marx es un estatista puro y creen que Locke defendía en primer lugar la vida. Yo digo, me parece que no es, yo al menos lo que yo leí de Locke era una tesis netamente patrimonialista. Pero bueno, pero después tenemos el propio sistema, porque claro, las ideologías me van a empezar a encaminar. ¿Y luego quién se va a nutrir de estas ideologías? Bueno, empecemos. Coca-Cola me va a decir que si yo tomo su gaseosa, he deconstruido mi heteropatriarcado. He aceptado que el amor es amor y he aceptado la diversidad sexual. Publicidad directa de Coca-Cola. Si yo me afeito con Gillette, bueno, Gillette me está diciendo que me he deconstruido como hombre, que ahora ya tengo una masculinidad correcta y que yo no tengo una masculinidad tóxica. Si yo consumo Hasbro, quiere decir que estoy invirtiendo dinero en lo que es promocionar la teoría crítica de la raza. Si yo invierto dinero de repente en Mastercard a través de Economy, soy un justiciero climático porque estoy midiendo la huella de carbono. Entonces, hay un sistema que necesita explotar la libertad. Si uno ve cómo funciona la ontología digital, el famoso gran hermano que tantas veces se cita por ahí en 1984,
Hoy al Estado moderno no le alcanza la plata ni para pagarle el sueldo a un docente. ¿Creen que le va a alcanzar el dinero para poner cámaras de seguridad en cada casa? El gran hermano está en cada celular de uno. La Big Data, esa información que uno le regala al sistema y que está siendo sistematizada, la Big Data está justamente por el ejercicio del consumo privado que uno hace constantemente. Hoy, de hecho, ustedes vean mi sitio periodístico, estamos informando cómo todas las empresas, entre comillas, privadas, porque hay algunos que pertenecen a capitales públicos como los del Partido Comunista Chino, estoy pensando rápidamente en Xiaomi, porque es lo que se me viene a la mente, ¿no? Pero saquemos Xiaomi, pensemos en el resto del contenido smart. Usted cuando ven el smartphone, el smartcard, lo que están viendo en realidad es una empresa que está sistematizando su consumo para potenciar su consumo. Los algoritmos, ustedes intenten hablar así con un amigo, te recomiendo libros de Borges, pongan en Google libros de y le va a recomendar libros de Borges. ¿Por qué? Porque el sistema está aprendiendo de sus conductas que ustedes libre y voluntariamente le están dando para inducirlos a consumir cada vez más. Porque eso es lo que necesita el sistema, que esté completamente acelerado, que ese consumo instantáneo sea perpetuo, que cada vez haya más personas en esta vorágine. Hoy el sistema es un sistema que explota la libertad. Vean cómo funciona Instagram. Quien hace de su vida de un reality show es el que más éxito tiene. Igual que el youtuber, igual que el tuitero. Mientras más uno se expone, más gana. Más lo van a criticar, pero más éxito tiene. Entonces, esta es la lógica del mundo de la transparencia. Y en consecuencia, hay un solo imperativo, el de la felicidad. Porque el sistema, ¿qué es lo que quiere? Que seas libre. El sistema explota tu libertad. ¿Por qué? Porque necesita feliz. El usuario feliz es el que siempre vuelve al supermercado. Y cierro con dos ejemplos concretos. Piensen, por ejemplo, en la marcha LGBT. Piensen en la marcha LGBT. ¿La marcha LGBT de qué se trata? No se trata, más allá que hay vandálicos que van, que atacan iglesias, que son unos degenerados barros porque están atacando patrimonio de terceros. Se trata de decir, bueno, la liberación sexual plena, que de hecho fue financiada con el fallo Roe vs. Wade, con la liberación del aborto en los 70, por la Fundación Playboy. No lo financió el Estado marxista porque quería un comunismo de úteros. No, pero primero que el aborto ya existe de 1917 en Nueva York mucho antes que se legalizara en la Unión Soviética. O sea que el aborto de izquierda poco y nada. Sí, lo que les digo es, pensemos también en el segundo ejemplo, el aborto mismo. ¿Qué es lo que dicen las feministas? Te dicen, cuando lo van a legalizar, la prensa y la academia. Estoy hablando de los dos principales pilares en términos gramscianos. ¿Qué es lo que dicen? Vamos a establecer un comunismo de úteros. Te están diciendo, se trata de ser libre, se trata de que la mujer tenga más opciones, se trata de la libertad de elegir, se trata de que la maternidad sea deseada o no sea. Todo deseo, todo individuo, toda la libertad atomizada en la persona, que cada uno sea quien quiera ser. Pensamos en la transedad, en los transexuales, transgénero, transespecie, todo lo que yo toco en mi libro, todo redunda en qué? En un homo deus, el hombre siendo un dios, el hombre eliminando al otro, el hombre sin límites, el hombre que no tiene un prójimo, porque el prójimo lo mató. Cuando se murió Dios, se murió el prójimo también. Todo tiende a, me pongo mis auriculares, me pongo mis anteojos de sol y no existe más el mundo. Hoy, de hecho, si vemos, están cayendo las tasas de fertilidad. Cierro con esto porque justo me acordé de Elon Musk. Es lo que yo planteo en mi libro. Los que han leído mi libro lo saben. Las tasas de fertilidad han caído en el mundo. ¿Ustedes creen que cayó porque se legalizó el aborto y que el aborto es de izquierda? ¿O porque la gente dice, bueno, quiero viajar por el mundo, tener familia hasta atrás, tener hijos es un sacrificio, quiero priorizar la vida académica, quiero priorizar hacer dinero, quiero tener mi casa? Todo el mundo tiene excusa para no tener hijos. No estoy diciendo a alguien que tengan hijos, estoy tratando de describir cómo funciona el sistema. ¿Cómo funciona el sistema? Explotando tu libertad. Mientras más libre sos, en ese sentido atomizado, ¿no? Más fructífera va a ser tu vida en términos materiales. Entonces, yo les dije, no les vengo a dar una respuesta, sino a plantear una duda, que cada uno piense realmente hasta qué punto podemos llegar a considerar que nuestra vida en la posmodernidad es una vida libre. Y espero haberme dado a entender y realmente muchísimas gracias por la paciencia.